Allá estamos. ¿Dónde vayas? Estamos dando campo, que suba a la escuela. Acá se revisan las tardanzas, las llegadas de los chicos, ¿no? Ajá, exacto, para saber los que llegan tarde. Por decir, hay chicos que vienen desde tan lejos, entonces a la fuerza hay que ponerlo como asistió, porque sabemos que no los recogen el carro, vienen a pie muchos de ellos, hasta sin tomar desayuno, salen de sus casas 3, 4 de la mañana. Me da mucha pena. No porque son chicos de bajos recursos económicos, se pueden aprovechar de ello. ¿Y entonces qué hacen cuando llegan tarde? Bueno, los dejamos pasar a sus salones, porque no es culpa de ellos. No los tenemos que castigar porque no es culpa de ellos de llegar tarde, sino es porque viven lejos y no los recogen los carros generalmente de Calca, Urubamba. Yo soy el encargado de acá de controlar a todas las unidades de este corredor Calca. Los estudiantes pagan solo 30 céntimos y llevar a 30 estudiantes sentados hasta el lugar que tengan que ir son solo 3 soles, son 30 céntimos, son solo 30 soles y gastan como 50 soles de combustible hasta el sector que tengan que ir. Salvo que el municipio o alguna gente ponga un servicio escolar. Acá, por ejemplo, el costo es muy altísimo para estudiantes, mientras que en otros países pues, es subsidiado, ¿no? En muchos casos, pero acá no subsidia el Estado el pasaje del estudiante de la zona rural, ni de la urbana. El ingreso per cápita de cada familia, estamos hablando de las zonas rurales, no solamente de la provincia de Calca, sino de las provincias de Urubamba, es un promedio de 3 soles 50 diarios, o sea, de $1.10 o $1.20. Entonces, con ese ingreso per cápita que tiene una familia de la zona rural, no puede atender algunas necesidades. El atender, el darles educación, el de crearles las condiciones económicas para que ellos vayan, es a veces imposible. Y por eso es de que todas las mañanas vemos niños que vienen a pie. ¿Cuántos de ustedes vienen de otro pueblo que sea decorado? Yo. Todos. ¿Tienen que coger el bus? Sí. Sí. Si tienen sus centros educativos en el sector donde viven, no sé por qué vienen hasta otro sector a estudiar. Será porque tienen plata, entonces que paguen el pasaje que de verdad corresponde. Es cierto que pueden estudiar en otros colegios, ¿no? En el mismo sitio de sus distritos, pero dicen que los alumnos la educación no es igual como en la capital de provincia, es por eso que ellos prefieren viajar a la capital de provincia o al mismo departamento del Cusco. ¿Por qué no los levantan los buses? Porque pagan 30 céntimos. ¿Y que eso pasa todos los días? Sí, Todos los días van a la escuela y no pueden regresar a su casa. sí. Llegamos tarde a nuestras casas y nuestra mamá nos enoja. Ajá. ¿Y cuánto tiempo esperan el bus? 2 horas y media, así. Una hora y media. Ajá. ¿Y que a veces ya se van caminando porque ya no hay de otra? Sí, por el camino. Por el camino que ¿Viven lejos? Sí. ¿Cuántas horas? 3 horas. ¿Se camina? Sí, 4 horas a veces. ¿Y a veces te desanimas para ir al colegio? No, nunca me he desanimado. Lo que pasa es que a veces para venir al colegio nosotros dormimos hasta tarde. Y por eso es que llegamos tarde al colegio y como le digo, también tenemos que esperar en la pista carro. A veces viene lleno y no nos recogen. ¿Levantarse tarde? ¿Qué cosa ahora? ¿Qué hora es levantarse tarde? 7. 6:30, sí. Ok, entonces si te quieres levantar temprano para ir al colegio, 5:30. Para la vuelta es un poco más difícil, más alumnos.
tienen los transportistas un jefe, los combis, y ellos, ese caballo lo hace poner en columna, ¿no? Para que suban en orden. Oiga, los niños, ¿no van a recoger los niños? Suban las niñas, pues por lo menos ya. Aunque sea un par de niñas, sube hijita. Suba. Baja de ahí. Hemos dejado pasar. ¿Cuántos han subido? 5, así nomás. 5 nomás suben. Cinco nomás ¿Y suben. a qué hora van a llegar a su casa ustedes? No, así nomás. El carro hace recoger 5. No Bueno, quiero. ¿y por qué no avisan a la policía? No sé, ¿No saben que ustedes tienen derecho de subir al bus? No existe ninguna denuncia por maltrato a los menores, en este caso estudiantes pasajeros en la provincia de Calca. ¿Y la gente tendrá miedo de denunciar o cosas así? Me imagino que por miedo, sí, más que nada por miedo, porque en vista más adelante de repente no los vayan a servir, porque ellos van a necesitar de ese servicio de transporte. Cuando no haya denuncia no se puede proceder, no hay nada con que probar su falta o delito que vaya a cometer. ¡Voy a cruzar la placa! ¿Pero eso te desanima para ir al colegio o no? No. ¿No? Más me importa el estudio que otras cosas. Tengo mis nietos, mamita, y estudian en el Cusco, y los bus no levantan, mamá. Hay veces los niños toman desayuno muy temprano, y ya como no hay carro, como no hay bus, entonces ellos salen pues porque levanta el bus. Pues. Entonces, hay veces, como no hay bus, tarde llegan pues las guaguas a su colegio, tarde llegan, muy tarde. Es culpa de los choferes. ¿Y cansados llegan? Cansados. Y llegan allá, da sueño todavía. Ahí, como no toman desayuno, tempranito toman, ya pasa horas de hambre también. Cuando salen a las 6 de la mañana de las comunidades, una taza de café con 2 panes que toman no resisten. O sea, el alumno se adormita en clases, está de sueño, a veces se desmayan los alumnos, ¿no? Y no captan lo que se les enseña. Los niños de las zonas rurales ya no cenan, no conocen la cena, no conocen el lonche, no conocen el té, no conocen la torta. En la mañana, ¿qué toman? Toman un mate de cebada con su tostado de maíz, ¿no? Al mediodía, ¿qué cosa almuerza? Una sopa de maíz, ¿no? Con unas cuantas verduras, porque ya la carne salió ya de la mesa familiar en la zona rural. Entonces no conocen la cena. Entonces, ¿cómo podemos pedir calidad educativa si no hay una alimentación básica para poder atender a estos niños? Si tú no le das una movilidad para que el niño se concentre en sus estudios y no tenga un desgaste físico, nutricional, porque se trasladan no solamente 1 kilómetro, hasta más, ¿no? Y son de bajada y de subida, y con la temperatura que se tiene en este Valle Sagrado, pues se deshidratan muchos niños y el coeficiente intelectual baja. Pero está sushi por afuera. Una cantidad aproximadamente de 850 niños, el municipio subsidia en la alimentación a estos niños en lo que es el desayuno y el almuerzo, que está en contra del marco jurídico de la ley, porque la Ley Orgánica de Municipalidades no le otorga la facultad de implementar un comedor como este para atender a los niños. Pero la voluntad política del alcalde ha hecho que prime y dé solución a esos niños de las comunidades campesinas, que en el distrito de Calca aproximadamente son 19 comunidades campesinas y 7 anexos.
Laven vuestra taza, niños, ¿ah? Estás jugando, ¿Y niños. a qué hora se tienen que levantar para venir al colegio? A las 8 de la mañana. Tienen que estar acá, pero ¿a ¡Qué hora se mentirosa! levantan? A las 7:30. ¿A las 7:30? De las 5 hasta las 7 tenemos que estar en allá. Las 8 estás las 7 ya debemos estar acá. Las 7 es cuando ya está un poco oscuro, pero ¿qué me dice? ¿A veces te vas caminando a la escuela porque los buses no te levantan? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo te tardas caminando? 1 hora. ¿1 hora? Siempre, pues, padre, ¿por qué no has ido a estudiar? Y como no hay una movilidad, entonces, ¿en qué va a ir? No será va a ir por el aire, pues, ¿no? ¿O no? Todavía la normatividad jurídica pues está en desarrollo en el país. O sea, no se crean las condiciones, o sea, no se facilita, ¿no?, el hacer obras de esta naturaleza. El gobierno local no puede construir una posta médica, pero sí puede dar su aporte para que el Estado o el gobierno regional construya. Entonces, si tú promueves, por ejemplo, la adquisición de vehículos como gobierno local para atender a los niños, no puedes hacerlo. Estás transgrediendo la ley. Ese es el Estado peruano en que vivimos.